Ahora esperar que comience a grabar. Muy buenas, mi nombre es Freddy Luis Garamendi Capcha, estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. En esta oportunidad voy a dar una pequeña exposición sobre el problema de la educación superior universitaria en el Perú. Comencemos. Bueno, como a modo de introducción vamos a hacer un comentario. Bueno, las universidades existen desde la época de la colonia y se formaron como parte de la educación esencial. Y bueno, al comienzo las universidades fueron controladas prácticamente ahí por la sociedad ahí noble y el clero. Y bueno, desde ahí podemos ver que la educación siempre estuvo condicionada ahí, como era parte de la nobleza y netamente gente que tuviera cierta capacidad, cierta solvencia, era la única que tenía acceso ahí. Y bueno, hasta la actualidad podemos ver que el modelo ha cambiado todo, pues bueno, en cuanto desde el proceso, desde su formación de las universidades, hubo una evolución. Y bueno, en la parte ahí social, cultural, política, todo. Y bueno, en esto comenzaremos ahí hablando sobre todo este proceso de cambios que tuvo. Comencemos. Vamos a hablar de la historia de las universidades. Vamos a ahora describir el proceso en la colonia, la república y la actualidad. Las universidades en el Perú comienzan desde que se fundó la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes, que actualmente se conoce como San Marcos. Bueno, y se fundó con la Facultad de Teología, en lo cual formaban teólogos y sacerdotes. Prácticamente desde acá podemos ver que ya la educación estaba condicionada netamente ahí en cuanto, en cuanto ahí a pues, este proceso de formación. Y posteriormente ahí se agregaron ahí las carreras de leyes, medicina y artes. Pero bueno, prácticamente ahí en esa época todo ahí los que enseñaban eran, bueno, parte del clero. Y bueno, podemos ver ahí por de dónde iba la educación ahí en ese instante, prácticamente ahí como una forma ahí, solamente ahí manteniendo eso. Después se formó la Universidad San Ignacio de Cusco, la cual era una universidad jesuita, dirigida por jesuitas, la cual funcionó hasta el siglo XVIII, época en la que se produjo la expulsión de los jesuitas de todo el territorio. Bueno, y acá podemos ver que prácticamente hubo porque había diferencias. Sabemos que los jesuitas, ellos manejaban otro tipo de doctrina, y bueno, para ellos ahí su misión era convertir ahí a la población y bueno, pero ellos a la vez daban un servicio así de educación gratuita ahí a la población indígena, cosa cual que no le gustaba mucho pues a la otra facción del clero, que bueno, prácticamente ahí ellos gozaban ahí de cierto poder ahí por parte ahí de la clase dominante. Bueno, siguiendo acá podemos ahí hablar de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, cual se fundó en Ayacucho. Pero bueno, acá podemos ahí hacer algo ahí en parte de acá de la educación ahí en esa época. La educación ahí estaba ahí con la premisa de que todo ahí, la base de todo esto era la filosofía, y bueno, podemos ver en esa época, y como bueno, vamos a hablar de la teología, la filosofía está más basada en un modelo así de adoctrinamiento ahí por parte ahí, hacia la sociedad católica, y bueno, podemos ahí recordar toda la época ahí, lo que pasó, prácticamente ahí la iglesia estaba metida en todo. Después de esto pasó la época republicana, desde la época de la proclamación de la independencia, ahí. Y acá podemos ver que las universidades pasaron por cuatro etapas: la etapa inicial, la etapa de la organización, la etapa de sistematización y la etapa de tecnificación, la cual está hasta la actualidad. Podemos acá hacer ahí hablar algo. En esa época, como ya prácticamente ya había una revolución en el pensamiento, prácticamente acá se tomó de modelo ahí a las universidades europeas, lo cual ellos ya comenzaron así a formar ya a sus profesionales ya en cuanto ahí para incrementar ellos su poder social, político y económico.
Y bueno, desde esa manera se comenzó ahí a tomar un punto así de partida, así se quiso ahí emular ahí eso, esas características de las universidades acá, acá. Y bueno, ahí en toda esa época ahí pasó ahí, bueno, la época inicial que fue desde 1821 hasta 1840. Después de acá comenzó la época ahí de organización, en lo cual acá tuvo la educación, sufrió una crisis acá. ¿Por qué esta crisis? Bueno, por la guerra del Pacífico. Recordemos que cuando el ejército y de las fuerzas chilenas ahí lograron ingresar a Lima, ellos hicieron ahí la quema de la Biblioteca Nacional, en lo cual se perdieron ciertos documentos, cierta información. Y bueno, si no fue hasta que don Ricardo Palma comenzó su reconstrucción, donde, bueno, ahí comenzó, bueno, a tener de pie. Bueno, después de esa etapa comenzó la etapa ya de la sistematización. ¿En qué consistió en esta etapa? Fue una etapa donde hubo ahí los cambios significativos. Acá se produjo la primera reforma, acá en esta época comenzó también ahí en 1902, ahí el ingreso, se permitió el ingreso de las mujeres a las universidades y se cambió prácticamente la mentalidad que se tenía. Bueno, podemos recordar que en todo el siglo XIX San Marcos era la universidad que dirigía todo, ella era quien veía qué universidades se podían crear, cuáles podían funcionar, así todo eso. Y bueno, desde esa manera la educación era muy centralista y era muy discriminatoria. Se mantenía la idea colonial ahí de que solamente ahí el noble tenía acceso ahí a la educación, podía tener acceso. Después de acá, bueno, y pasó por acá, como vemos las reformas, ahí todo eso, ahí la crisis que pudo haber ahí, y bueno, pues ahí pasó hasta la época de 1941 hasta la actualidad, que es la etapa de tecnificación, que actualmente sí vemos ahí, ahora con los nuevos estándares que se aplicó, los licenciamientos, la nueva reforma, todo eso, lo cual hablaremos a continuación. Ahora, en cuanto ahí, hablaremos de la reforma universitaria. Vamos a hablar de la primera reforma que ocurrió en el año 1919. Por esta época podemos recordar que comenzaron ahí a aparecer diversos sindicatos ahí de trabajadores, ahí comenzaron las protestas en cuanto a reclamar derechos. Y bueno, la educación universitaria no fue ajena a esta. Prácticamente ahí comenzaron ahí a gremiarse, aparecer los gremios. Ahí primero apareció el Centro de Universitarios de Lima, lo cual era un grupo así cerrado y en lo cual ellos aún mantenían la idea de que la educación tenía que ser así clasista. Pero bueno, ahí como había muchas discrepancias en todo esto, apareció la Federación de Estudiantes del Perú, los cuales ahí tuvieron ahí de punto de partida las ideas de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, los cuales ahí tenían una idea revolucionaria. Y bueno, ahora comencemos el antecedente para esta reforma. Por esa época fue la revolución en Córdoba, en Argentina, y donde un grupo de estudiantes lograron así tener su primera reforma. Y, y acá podemos recordar que, bueno, pues ahí por esa época ahí un político argentino visitó Perú, dio unas conferencias ahí y inspiró a los estudiantes. Y en lo cual ahí los estudiantes ahí hicieron su primera reforma y en lo cual ellos pedían ahí que la cátedra fuera libre, la cátedra dictada fuera libre, la asistencia fuera libre, no fuera obligatoria y también exigían la tacha de docentes, lo cual consistía en que ellos mismos podían prácticamente ahí expulsar a los malos docentes ahí que no les daban una buena educación, se podría decir. Y bueno, pues ahí esto fue un gran punto de partida y para la mejora ahí de la educación, además porque ellos ahí ya el pensamiento no era tan discriminatorio y centralista, ellos ya ahí que ellos ya querían ahí que sea una educación inclusiva, en lo cual todos ahí, toda la clase media puede estudiar. Y podemos ver de acá, desde este punto ahí, que todo fue ahí cambiando el pensamiento, la evolución. Y bueno, pues después de eso ya pasaron las siguientes, hay reformas, todo eso. Y ahora hablaremos de la actual reforma universitaria en la actualidad, lo cual que busca que ahora todos los jóvenes puedan acceder a la educación, debido a que para cerrar ciertas brechas, hay la brecha social, política, económica. Por decir ahora, lo que busca y la nueva reforma es la integración de pueblos. Y bueno, la integración de pueblos, sí, o sea, que ya no, que ya todos los pueblos puedan gozar de una educación así de calidad. La reforma que busca ahí
cumplir estándares básicos de calidad educativa. Ahí podemos, acá encontrar así que ya, ya no, que la educación ya no sea tan discriminatoria, más bien inclusiva, que pueda incluir a todos los pueblos, a todas las sociedades, todo acá. Y prácticamente acá, ¿qué se busca? Y lograr una mejor calidad educativa y también ahí también una buena calidad en cuanto a educación en valores, en formación en valores, lo cual busca ya que los jóvenes ahí ya no salga ahí como en un problema así clásico que ocurrió durante estos últimas décadas, que prácticamente las universidades formaban estudiantes, pero que cuando salían al campo laboral no tenían ciertas competencias. Ahora con la nueva reforma se busca cambiar esto, ahora que los jóvenes salgan ahí ya competentes, que pueden ahí competir en el mercado laboral por un puesto de trabajo y desenvolverse como tal. Eso busca ahora la actual reforma, ya solucionar ciertos problemas y que se llegó porque una crisis de 500 años prácticamente de ahí, de que la educación fue clasista, solamente hay unos cuantos tenían el acceso y prácticamente era condicionada prácticamente al pensamiento ahí. Como era dirigida netamente por un ente religioso, el pensamiento estaba condicionado prácticamente. Y bueno, pasó y como podemos hacer un recuento, pasó todo eso ahí, en lo cual solamente la clase dominante, pero aún se mantenía ahí la idea de que solo ahí ellos tenían, pero también, bueno, la reforma, y la primera reforma, la segunda reforma, y bueno, pues viendo ahí todo eso, y ya ahora ya cerrar las brechas, ahí prácticamente hubo una evolución, de lo cual la educación de lo que era clasista, todo eso, que solamente hay un acceso, y ahora ya, bueno, sí, y actualmente ya se busca, ya no se busca ahí tener profesionales ahí, sino que ahora se busca ahí tener profesionales que transformen ahí prácticamente ahí una transformación ahora que sea productora ya no netamente ahí es trabajar ahí a favor de alguien, no, ahora se busca ser productores ahí, cerrando todas estas brechas ahí también ahí, ya la inclusión de todo eso ahí. Podemos decir que debido a esto ahí se está implementando ya, y como ahí ahora vemos la educación de calidad, el proceso de licenciamiento, que ahora podemos ver que ya no es como antes ahí, actualmente había un problema muy que quejaba ahí, encontramos profesionales ahí de cualquier universidad, los cuales ahí muchas veces no cumplían con ciertos requisitos ahí básicos ahí para la formación. En cambio, ahora ya, bueno, según con esta reforma podemos ver que la calidad en la educación está cambiando. Y bueno, ahora ya no tenemos ya cierto ahí, como vemos los procesos de licenciamiento en todas las universidades. ¿En qué consisten esos procesos? Cumplir los estándares básicos. Pero bueno, este proceso ya no se queda no solamente ahí, sino que es un proceso continuo ahí, en lo cual ahí se llama la evaluación de pares, en lo cual entre universidades así similares se evalúan ahí constantemente entre ellas, ahí viéndose como si fuera un espejo ahí. Y prácticamente ahí, en esta evaluación, puede ayudar a superar ciertas brechas ahí, en cuanto ahí a la educación, la formación, la parte económica, la parte ahí de mejora, todo eso ahí. ¿Qué ahora qué implementa? Se estimula ya la investigación, ya se estimula también ahí la formación ahí de nuevas competencias. Y bueno, ahí con esto cerraríamos todo ahí lo que tiene que ver la problemática, un problema de 500 años ahí que actualmente ya con una visión ya con la nueva reforma, lo que se mira, una visión distinta, con miras hacia el futuro, una universidad inclusiva que sea capaz de cubrir ciertos factores, aspectos sociales, político-económicos y culturales ahí, con tal ahí de mejorar ahí, hacer una mejora continua y formar mejores profesionales capaces y competentes. Muchas gracias.